Nació en Santiago de Cuba hace ahora 40 años, tiene 2 hijos, estudió la carrera de música en la Escuela Nacional de Arte de Cuba, en su capital, en La Habana. Desde 1995 reside en Galicia con una fugaz incursión en Ibiza. Tocaba en un grupo de jazz en nuestra comunidad que tuvo que dejar desde que el pasado día 29 de febrero iniciara una huelga de hambre contra los desmanes de los Castro en la compostelana Plaza del Obradoiro. Don Javier Fernández, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y antes de nada, muchísimas gracias por hacer un paréntesis en esa huelga de hambre, en esa protesta que está haciendo usted en el Obradoiro, en Santiago, para venir y estar con nosotros y contarnos su historia. Vale, muchas gracias a usted. Lleva usted, como decíamos, desde el 29 de febrero, desde el 29 del mes pasado, en huelga de hambre en el Obradoiro, en Santiago, sí, ingiriendo solamente agua. Agua. ¿Cómo se encuentra, antes de nada? Bueno, como comprenderá, ya la fuerza me va mermando y bueno, lo que me alimenta son la gente que pasa por ahí, me da su ánimo y bueno, charlar con ellos y bueno, eso es una fuerza reconfortante. ¿Y hasta cuándo prevé mantener su protesta? Es indefinida. ¿Eso significa que está usted dispuesto a jugarse la vida por los derechos en su país? Eso significa, sí. Significa ¿Aquí en eso. Santiago? Sí, significa eso. Junto a usted ha colocado una pancarta en la que se leen varias cosas, como por ejemplo, vivan los derechos humanos, la comunidad internacional debe pronunciarse en contra de la dictadura de los Castro. Se pregunta usted, derechos humanos inhumanos, y dice también, viva Cuba libre, me imagino que Cuba libre de verdad, paz, justicia y democracia. ¿Qué le han dicho los gallegos que pasan por el Obradoiro sobre la pancarta y sobre la protesta en general? Bueno, hay de todo. Hay gente que se identifica, como hay gente que no está de acuerdo. Eso es gracias a la democracia que tiene, ¿no? Yo quisiera que... Lo dice usted como algo positivo, naturalmente. Claro, ¿entiendes? Yo quisiera que esto existiera en Cuba, ¿no? Que hubiese diversidad de opiniones sin que ninguna persona fuera agredida. Eso es lo que busco. Ni encarcelada. Ni encarcelada ni torturada. Me decía usted antes de la entrevista, es evidente que el régimen de los Castro ha hecho algunos gestos desde que Fidel pasó a un segundo plano y Raúl Castro asumió el poder. Uno de ellos, liberar a presos políticos, pero me decía usted antes de esta conversación que salen por un lado, pero entran por otro, en las prisiones. Ajá. El señor Moratino hizo un esfuerzo, ¿entiendes?, para sacar la gente que estaban encarcelada de Cuba. No sé si fue un esfuerzo, no sé si fue un convenio, pero eso no es la solución, porque en Cuba se sigue maltratando a la persona y se sigue encarcelando a la persona. No solamente eso, aquí los presos que han traído para acá, a algunos se les prometió algunas ayudas y algunos están sin ayuda en la calle, como Malperné, que se ha quedado en la calle sin prestaciones, y muchos cubanos que están pasándolo mal. Que eso era un compromiso del anterior ministro de Exteriores del gobierno Zapatero, el señor Moratinos. Ahí está. Por cierto, hay un cambio importante ya con el nuevo gobierno español de Mariano Rajoy, con el nuevo ministro de Exteriores, Gargallo, ya ha dicho que no va a hacer lo que ha hecho Moratinos, es decir, que no le va a pedir a la Unión Europea que cambie su postura sobre Cuba de condena a la violación de los derechos humanos, como sí había pedido el gobierno anterior. Me parece una postura muy firme, que es la que estoy pidiendo, que la comunidad internacional se pronuncie en contra de la dictadura de los Castro, porque es una dictadura. Yo creo que los derechos humanos, yo como tal, digo que los derechos humanos existen en una carta magna, pero es una recopilación de buenas intenciones, donde en algunos países se cumplen algunas normas y otros no cumplen ninguna, como es el caso de Cuba. Cuba sigue recibiendo, por lo que usted sabe, ayudas internacionales importantes. Sí, sí. Es decir, que el bloqueo de facto solamente es realidad para el comercio con Estados Unidos. No existe. En Cuba, la población cubana lo sabe.
y que el pollo que llega allí a Cuba y algunos cereales y algunas cosas de Estados Unidos. Es decir, que ¿qué bloqueo me hablan? ¿De qué bloqueo me hablan? Porque verdaderamente ningún bloqueo, no hay ningún bloqueo. Y ¿Ha recibido usted de vuelta su protesta la solidaridad, me imagino, de muchos gallegos que se le acercan, sí, que le apoyan? No sé si han querido ayudarle también de otra manera. sí, y me van ofreciendo dinero porque yo no quiero dinero. Yo lo que hago, mi voluntad no tiene precio. Yo lo hago por una demanda personal. Soy un ciudadano de a pie que no está ni vinculado a ningún partido político, ni quiero estarlo. Esta es la segunda huelga de hambre que hace usted, además, recuerdo la anterior ante el Consulado de Cuba en Santiago, muy cerquita de la residencia, por cierto, del presidente de la Xunta, muy cerquita de Montepío. Estuvo usted un buen número de días, no recuerdo cuántos al final, Sí. en coincidencia con la famosa huelga de hambre del disidente cubano Orlando Zapata, que desgraciadamente acabó falleciendo en febrero de 2010. Así estuve allí 27 días acompañado de mi amigo Alexander Sancesario, que me brindó toda su ayuda, acompañándome noche y día allí. Otro cubano que vive en Santiago. Otro cubano que vive en Santiago. La huelga de hambre de Orlando Zapata se prolongó por 85 días. Sí. ¿Y usted está dispuesto a llegar a algo parecido? Yo estoy dispuesto a dar los dos. Estoy dispuesto a dar los dos, porque es imposible vivir así de esa manera. Yo creo que cada persona no tiene que reclamar ningún derecho. Cada persona nace con ese derecho, libre, y no tiene que mendigar ningún derecho. ¿Cómo están sus familiares en Cuba? Mi familia, bueno, como toda la familia cubana. Mal. Muy mal. No, porque buceando en internet antes de esta entrevista, se lo decía también antes de nuestra charla, he encontrado muchas informaciones firmadas aquí en España diciendo que es mentira, que en Cuba la gente se muera de hambre, pero claro, si a uno le quitan la carne, la leche, el pescado, el pan, etcétera, etcétera, y se queda comiendo unos cereales al día, pues bueno, a eso le llamamos morirse de hambre. Claro. En Cuba faltan los servicios mínimos. A un jabón, hasta un calcetín, como puede ser un papel higiénico. ¿Qué es lo que pasa en Cuba? ¿Cómo se mantiene el cubano? El cubano se mantiene por la remesa que le manda el que está en el extranjero. Quizás esos cubanos que reciben esa remesa, ayuda de cubanos que están aquí, que están trabajando aquí, son los mismos que van a manifestarse en contra de las damas de blanco, en contra de la persona que si quieren un cambio en Cuba pacífico. Esa gente que está luchando en Cuba por un cambio, lo está haciendo de una forma pacífica, sin ninguna violencia. No queremos más sangre. Nosotros ponemos la vida de nosotros por delante a tener que usar un arma, a matar a una persona para reclamar un derecho. Pero en cuanto a la situación, el hambre, la falta de abastecimiento y demás, creo que hay algunos que están haciendo su agosto con el mercado negro. Sí, es una cosa que ya viene desde atrás. El cubano es una lucha constante de que se levanta hasta que se acuesta para comer, para tener lo primero, lo básico, que es su comida, ¿no? Es una lucha constante, es indigno lo que es llevar a casa su alimentación, su ropa. Tiene que hacerlo de una forma que yo no quiero llegar ahí, pero que casi de trapicheo, ¿no? Rayan a la delincuencia, porque no le queda otra. No le queda otra. ¿Tiene usted contacto con las damas de blanco o con los disidentes en la isla en este momento? No. No, yo hago mi ayuda, aporto, pero la ayuda que hago más bien es no secreta, ¿no? Sino no me gusta divulgar lo que hago, ¿no? Me gusta actuar. ¿Pero hay alguien que sepa allí de sus protestas? Sí. De eso lo ponen en el Facebook y bueno, he llegado hasta allí
y todo el mundo sabe, conoce ya lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Cuál es la situación en Cuba en lo que se refiere a los derechos humanos? ¿Se puede hablar, no se puede hablar? No se puede hablar, no se puede hablar, no se puede decir absolutamente nada. Incluso ha habido personas que han sido encarceladas por decir que tengo hambre. Que eso es increíble. Decir, yo tengo hambre y te metan a la cárcel. O te digan que tú tengas problemas psiquiátricos, ¿entiendes? Por decir que tienes hambre. Es decir, que en ese terreno no se ha mejorado nada desde que llegó Raúl Castro. No se ha mejorado nada. Todo ha sido un puro maquillaje. Y allí siguen yendo personas a divertirse. Sigue siendo una prostitución que es degradante en la juventud. No sé si porque no conocen que existe otra vida, otra manera de vivir. Y voy a luchar porque verdaderamente esa juventud no se siga denigrando, no se siga perdiendo estas generaciones, ¿no? Es mi lucha. ¿Sabe algo usted sobre los gallegos que habitan en la isla? Porque se ha dicho mucho en los últimos tiempos de que su situación se ha deteriorado considerablemente, en muchos casos gente mayor, ¿no? Sí, allí hay muchos gallegos que verdaderamente lo están pasando muy mal, que no quieren regresar porque ya están arraigados allí. Y bueno, como todos cubanos, allí todo el mundo lo está pasando de una forma muy Fastidiada. fatal. ¿Es más fácil hoy salir del país, salir y poder volver, claro, que hace, por ejemplo, 4 o 5 años? Yo creo que se han dicho, la apertura se ha dicho que el cubano puede viajar, no sé si lo ha dicho Raúl, ¿no? Pero ¿con qué dinero va a viajar el cubano? Pero usted, por ejemplo, podría, que lleva desde el año 95, repetimos, aquí en Galicia, ¿podría regresar a Cuba y volver a salir? No, yo no puedo viajar a Cuba. A mí me denegaron la entrada a Cuba, como a muchos cubanos, ¿entiendes? Y a mí me la denegaron según el cónsul, él se refiere así, me dice que por la payasada que hice afuera del consulado, ¿no? Por la primera huelga de hambre. Por la primera huelga de hambre. Por cierto, cuando se produjo aquella primera huelga de hambre que protagonizó usted, había dicho que para conseguir papeles en el consulado, papeles cubanos, había que pagar sumas de dinero en ocasiones importantes. ¿Eso también sigue siendo así? Sí, sigue siendo así. Sigue siendo así. El cubano para viajar a Cuba tiene que gastar mucho dinero, ¿entiendes?, para hacer el trámite de pasaporte. Hay cubanos que han tenido que pagar. Yo cuando estaba allí en el consulado haciendo la huelga, bueno, me enteraba de todo, ¿entiendes? Había cubanos que lloraban porque tenía estipulado una cantidad de dinero para viajar a Cuba y cuando llegó al consulado tenía que pagarle 500 euros. Ya no le llegaba para viajar. Ya no le llegaba para viajar. ¿Cómo lleva usted lo de vivir en un país como España, en el que mucha gente, lo verá en los telediarios, no sé qué reacción le producirá a usted, le baila el agua, le ríe las gracias al régimen de los Castro? Yo creo que si le ríe la gracia, yo creo que porque quería divertirse a Cuba. Eso es lo fundamental, ¿no? Y lo digo sin ninguna vez. Un país, yo te voy a poner un ejemplo. Tú me invitas a tu casa y tú me invitas a cenar a tu casa y yo veo que tus hijos no tienen que comer y tú no te preocupas de tus hijos. No tienen que comer y tú me invitas y me pones vino en la mesa y me pones de todo en la mesa a mi invitado. ¿Tú aceptarías una invitación? Desde luego que no. Eso es lo que pasa con los políticos y todas esas personas que van allí a Cuba, que están mirando la necesidad y la desgracia del cubano y siguen pasando por encima de todo. Siguen viendo a Cuba como una isla de ocio. De ocio, así mismo. Sin embargo, el cubano sí que es capaz de dejar de comer o incluso de hacer que su hijo coma un poquito menos para invitar a su casa a una persona, porque el cubano es hospitalario, ¿no? Así mismo, y más en Santiago de Cuba, es donde resido, ¿no? Quiere compartir lo que no tiene, ¿sabes? Hasta lo que tiene te lo da, pero ya ves que la situación hoy mismo, eso se va deteriorando y ya... Ya es imposible. Es imposible.
¿Cuántos presos políticos puede haber en este momento en Cuba? ¿Tiene usted idea más o menos de la cifra? Ahora mismo no sé. No se sabe por esa salida de presos que ha habido Sí. y porque siguen, como decía usted, entrando en prisión, ¿no? Sí. Incluso hay un caso de un niño que la han llevado a su madre y la madre se la han encerrado en la cárcel y no tiene el padre se lo han encerrado. El niño han dejado al niño solo. Han dejado al niño solo. Y los servicios sociales se apareció y desapareció. Y el niño está solo en casa. Es decir, que de vuelta a esos españoles que ríen las gracias a Cuba, en ocasiones me imagino que también por desconocimiento de lo que está pasando verdaderamente en la isla, o porque solo van de vacaciones, a divertirse, etcétera, les convendría pasar una temporadita larga viviendo en Cuba, pero como cubanos, ¿no? Sí, sí señor. Es muy fácil, ¿no? Ir a Cuba y aprovecharse de una mujer, ¿no? Que está pasando necesidad y decirle, yo te voy a comprar un par de chancletas o un par de zapatos y aprovecharse de su cuerpo, ¿no? Eso es lo que pasa en Cuba. Usted es músico, pero como decíamos al comienzo, por esta huelga de hambre, usted estaba en un grupo de jazz, que es la música que hace usted habitualmente, Sí. ha tenido que dejarlo, ¿no? He tenido que dejarlo. Y llevaba años en Galicia tocando música. Llevo años tocando mi salsa y bueno, he tenido que privarme de eso porque tengo otra demanda más Urgente. Más importante, ¿entiendes? Y tengo que asumirla. Y de todas maneras, usted hasta ahora ha podido vivir, bueno, usted tiene la carrera de música, ha podido vivir de su saxo, como dice usted, en Galicia, ¿bien o mal? Bien y mal. Bien y mal, porque me ha tocado muchas orquestas donde no me han pagado, no se me ha pagado la seguridad social. Por reivindicar mis derechos he tenido que meter a 2 orquestas en juicio. Y mi propio compañero, hay muchos compañeros míos como me ven problemático. Problemático por exigir mi derecho, ¿no? Y entonces he tenido que pasar mucho, de verdad que, para sobrevivir. De todas maneras, imagino que en el año 95, cuando llegó usted, sentiría una satisfacción enorme por poder expresarse libremente con los demás ciudadanos en la calle, con los amigos, etcétera, ¿no? Enorme, enorme, de verdad que sí. De poder expresarme, bueno, hasta que, pero en el suelo de consulado no podía expresarme, ¿no? ¿Porque usted tiene raíces gallegas o cómo fue que desembarcó en nuestra comunidad? Como Santiago de Compostela está hermanada con, todos los Santiago están hermanados, ¿no? Yo vine como un intercambio. Un intercambio cultural. Y vine a tocar en la fiesta de Santiago Apóstol y ya me quedé aquí. Naturalmente tuvo que escapar prácticamente, sí. ¿no? Y entonces cuando fui al consulado me querían hacer pagar un dinero mensual y yo me negué. Le dije que yo no le pagaba ningún dinero y me tuvieron 9 años sin ir a Cuba. En 9 años no podía volver usted a la isla. No pudo volver a Cuba. Y la justificación que me daban era que el pasaporte mío no lo hacían porque me daban cualquier justificación, ¿no? Burocrática. Burocrática. La última que me dijeron fue que no había papel para hacer el pasaporte. Bueno, en Cuba sería bastante posible que no haya papel, no, que no haya de nada. Pero el pasaporte lo hacen aquí. Sí, por eso. ¿Usted se plantea en algún momento volver a vivir a la isla o tendrían que cambiar mucho las cosas allí? Mira, te digo, el año pasado fui al consulado a decirle que me dieran la entrada a Cuba, porque yo quería luchar en Cuba. Lo mismo que estoy haciendo aquí, quería hacerlo allí. Me dijeron que saliera del consulado, que yo no era bien recibido en el consulado, que cualquier cosa que tuviera que hacer, lo hiciera por trámite de correo. Me dijeron que no tenía, me habían denegado la entrada a Cuba por siempre. Pero al margen de esos problemas burocráticos, quiero decir, ¿qué tendría que ocurrir en Cuba para que usted se plantee volver?
que me garantizaran, y a mí como a todos los cubanos, entiende, que verdaderamente tendría una libertad de expresión. Y yo verdaderamente lo que quiero es que los organismos internacionales ayuden a ese país a hacer una transición política, porque el gobierno castrista no va a hacer ninguna transición. Eso tiene que ser unas elecciones libres, controladas, que puedan dar sus frutos, ¿no? Yo creo que si hacen unas elecciones libres, controladas, cuando le digan al cubano que puede votar libremente, yo creo que loco. Se va, no dura ni medio minuto. Lo raro es, don Javier, que con la masa de cubanos, y además algunos con influencia que hay en Miami, con la influencia de Internet, con los cubanos que están como usted en Europa, etcétera, etcétera, no se haya planteado en ningún momento un movimiento revolucionario para derrocar por vía militar, digamos, a los Castro. Mira, el caso cubano es lo siguiente, te digo que... ¿Son ustedes muy tranquilos o...? No, no muy tranquilos. ¿Tú crees que tú puedes ir a meterle un balazo a tu amigo que jugó contigo a las canicas cuando era pequeño? Eso es una guerra civil. ¿Tú crees que puede existir eso? Pues realmente yo no me lo planteo, ¿no? Meterle un tiro a alguien, ¿entiendes? Para reclamar mi derecho. Y yo creo que la única forma, es la única forma que nos está enseñando Orlando, que nos enseñó Orlando, que nos enseña Wilma, que fueron capaces de morir, ¿entiendes? Por lo que piensan, por sus valores. Sin matar una mosca. Sin matar, y implicaron solamente su vida. No implican verdaderamente la vida de nadie para alcanzar una libertad. La última pregunta, porque tiene que volver usted a la Plaza del Obradoiro para continuar con esa protesta. Por cierto, le animamos a que siga haciéndolo. Por favor, establezca un límite en la protesta para que no se produzca una desgracia. ¿Qué sintió usted en el 95 cuando llegó aquí a Galicia y entró por primera vez en un supermercado? Y vio que había infinitud de productos que todo el mundo compraba, metía en el carro, gastaba y sacaba billetes en la caja. Fue un shock terrible. Fue un shock terrible ver cómo había de todo, hay de todo, ¿no? Pero ¿nos veía usted como unos consumistas? Consumismo puro. Incluso en mi casa, ¿entiendes? Me quedó la secuela, ¿no? De no botar cosas, ¿no? Tirar, ¿entiendes? De aprovechar las cosas. Y me veían como que... Como un bicho raro. Como un bicho raro, ¿no? Que, no, si ahí en el supermercado, ¿por qué no bota eso? Que eso no sirve. ¿Cómo que eso no sirve? Sabes que eso se puede aprovechar, ¿no? Y bueno, te ven como que eres un rácano, ¿no? Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Don Javier Fernández Castillo, gracias por haber estado con nosotros. Lo dicho, suerte con la protesta, que tenga mucho éxito, mucho impacto, que no pase nada, por favor, y que podamos volver a hablar con usted en breve. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y ustedes saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión de lunes a jueves, 9 Acción, a eso de las 9:30 de la noche, y además que pueden seguir nuestras entrevistas también, si no han podido verlas o si quieren volverlas a ver, a través de Internet, en YouTube, tan solo con las palabras Popular Televisión Galicia o el nombre de este espacio, 9 Acción. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.